¿Qué tal chicos de séptimo? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases de matemáticas. El tema que nos concierne esta clase se llama potencias, que es la lección que está después del recíproco, ¿no? El tema que vimos anteriormente. Bien, vamos entonces a entrar a la lección y aparece un ejemplo que es el ejemplo 3.20. El ejemplo 3.20 de la sección 5 de potencias dice así. Observe y analice los siguientes dibujos y exprese el área del cuadrado y el volumen del cubo. Entonces, no he puesto por acá todavía las imágenes porque quiero que analicemos algunas situaciones por construcción que vamos a ir haciendo. Ok, veamos la solución entonces. Yo tengo acá, si ustedes se fijan, seguramente todos reconocen esta figura. Esta figura de aquí, este pequeño objeto azul que tengo acá es un cuadradito, ¿cierto? Entonces, si yo recuerdo un poquito la escuela, me doy cuenta de que un cuadrado, todos sus lados son iguales, ¿cierto? Bien, entonces acá, esta imagen que yo tengo, si usted la compara con su libro que tiene a la mano o en el teléfono, pues dirá, profe, pero no es lo que está en el libro, ¿no? Resulta ser que este cuadradito, cuyos lados miden una unidad, es decir, este lado mide una unidad, este lado mide una unidad, todos los lados de este cuadradito miden una unidad. Entonces vamos a hacer como el constructor ahorita, vamos a construir un cuadrado más grande a partir de este pequeño cuadradito. Veamos cómo. Entonces yo hasta aquí lo que he puesto, por decirlo de alguna forma, son 4 ladrillos, ¿cierto? Vamos a ir construyendo, construyendo. Vean que ahí no tengo un cuadrado, realmente esto es un rectángulo. ¿Y por qué me doy cuenta de ello? Bueno, porque aquí este lado tiene 4 cuadraditos, uno, 2, 3, 4, y hacia arriba solo tengo 3, ¿cierto? Por tanto no es un cuadrado, porque no cumple la definición de cuadrado que sus lados son iguales. Entonces vamos a terminar de reconstruirlo y vean que aquí ya he construido el cuadrado que si ustedes miran en su libro es el cuadrado que tenemos por ahí, ¿cierto? Ahora, si yo cuento o yo quiero medir toda esta distancia de este cuadrado, me voy a dar cuenta que va a valer 4 unidades. Vamos a estar de acuerdo. Aquí tenemos una, 2, 3, 4 unidades. Por tanto, este lado del cuadrado mide 4 unidades. Como es un cuadrado, evidentemente este otro lado de aquí debe de medir también 4 unidades. Contémoslas. Uno, 2, 3, 4. Por tanto, también este lado de aquí mide 4 unidades. Por tanto, ya reconocimos nosotros que esto es un cuadrado, ¿cierto? Bien, otra situación que hay que recordar acá es el área del cuadrado, ¿no? Entonces, el área de un cuadrado es igual a lado por lado. Situación que nosotros aprendimos desde la escuela, ¿cierto? ¿Por qué es lado por lado? Porque evidentemente cuando calculamos el área de una figura geométrica, en este caso una figura geométrica regular, pues nos damos cuenta de que como los lados miden igual, es base por altura realmente, entonces estamos diciendo que es lado por lado, ¿no? O si lo quiere usted ver como está en el libro, es la base por la altura, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de que la base y la altura miden exactamente la misma distancia, por tanto vamos a poner lado por lado. Entonces ya sabemos nosotros que cada lado de este cuadrado mide 4 unidades, ¿no? 4 de la altura como la base. Entonces veamos cómo nos quedaría. Entonces quiere decir que el área de ese cuadrado nos va a quedar 4 por 4. Muy bien. Pero también, aparte del área del cuadrado que ya nosotros lo tenemos por aquí, también me piden que encuentre el volumen del cubo. Ok, un cubo que se hace o se dibuja a partir de este cuadrado que tenemos acá. Entonces veamos cómo me queda el cubo, ¿no? Tenemos acá el cubo que ustedes tienen en su libro. Si ustedes analizan, todas las caras de ese cubo va a ser este mismo cuadrado que tengo acá. Es decir, la cara que tengo acá abajo, estas caras laterales que tenemos por aquí, la cara superior,
todas las caras de dimensión van a tener que este lado mide 4, este lado mide 4 y la altura también va a medir 4. Por tanto, podemos decir que el volumen de un cubo, que es este de aquí, es igual al área de la base por la altura. Entonces, el área de la base es lo que tenemos abajo, y ya sabemos que la base tiene estas dimensiones porque es el mismo cuadrado que tenemos en todas las caras del cubo, ¿cierto? Por tanto, sería 4 por 4 por la altura, y si ustedes se dan cuenta, la altura que tendríamos por aquí también vale 4. Por tanto, el volumen de este cubo me va a quedar 4 por 4 por 4. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿por qué queda 4 por 4 por 4? Porque evidentemente dijimos que es el área de la base y la base es este mismo cuadrado que tenemos aquí, que es 4 por 4, por la altura que también va a ser 4. Por eso tenemos aquí que el 4 se multiplica 3 veces. Ahora quiero que observemos en ambos esquemas, tanto para el área como para el volumen. Vean que se está repitiendo la misma cantidad, que en este caso es el 4, ¿no? Entonces, en matemáticas existe el tema de potencias, que es el que estamos viendo hoy, para de alguna forma resumirme esta parte que yo tengo aquí. Entonces veamos cómo. Dice por acá el producto de multiplicar un número por sí mismo dos o más veces se representa de la siguiente manera. Veamos cómo se representaría esta forma de 4 por 4 de forma abreviada y cómo se representaría esta forma de 4 por 4 por 4, perdón, en una forma abreviada. Entonces vean que en la parte del área, cuando yo digo 4 por 4, eso es igual a tener 4 al cuadrado, ¿no? Vuelvo a repetir, si yo tengo 4 por 4, eso es igual a decir 4 al cuadrado. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque estoy diciendo que el 4, este número que tenemos aquí, se está multiplicando dos veces. Quiere decir que este número que está acá arriba, que se llama el exponente, vuelvo a repetir, este número que está acá arriba se llama el exponente, le indica a este otro número que se llama la base, cuántas veces se debe de multiplicar. En este caso, 4 al cuadrado es igual a decir 4 por 4, ¿no? Bien, esta es la forma desarrollada de la potencia, ¿no? Esta es la forma desarrollada de la potencia. Por otro lado, si ustedes se fijan aquí, el 4 se está multiplicando 3 veces. Entonces la forma de abreviarlo es decir 4 al cubo. No confundir. Esto se llama 4 al cuadrado y eso se llama 4 al cubo. ¿Por qué aparece 4 al cubo? Bueno, porque me doy cuenta que el 4 se está multiplicando 3 veces. Por eso me queda 4 como base y 3 como exponente. Volviendo a repetir que el exponente nos está indicando cuántas veces se va a multiplicar este número que es la base. Se está multiplicando, en este caso, 3 veces. Bien, continuamos entonces con el tema de las potencias y vamos a ver el ejemplo 3.21. Me dan 3 ejemplos. Veamos el primero. Y quiero que nosotros reconozcamos acá una situación bien importante. Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, el número que tenemos aquí se llama base y este número de acá se llama el exponente. El exponente me indica a mí, o sea, en este caso es el 2, este exponente me está indicando a mí cuántas veces se va a multiplicar este número que es menos 3. Y vean aquí algo muy importante. Cuando el número que yo tengo acá es negativo, siempre se deben de utilizar los paréntesis para denotar ese número. Por tanto, sabiendo que la base es menos 3, por tanto me quedaría expresado como menos 3 por menos 3. Evidentemente, al hacer la multiplicación también tenemos que tomar en cuenta la ley de los signos, ¿no? En este caso de aquí, menos por menos, nosotros ya sabemos que eso es positivo o es más, ¿no? Y 3 por 3, evidentemente, me va a quedar 9, ¿no? Esto que tengo acá es la ley de los signos que acabo de mencionar, ¿no? El menos por menos es más. Por tanto, aquí el resultado es positivo 9. Por cierto, ya hemos dicho nosotros que los números positivos ya no es necesario colocarle aquí el signo de más, porque al tenerlo de esta forma también estamos indicando que ese número es positivo. Por tanto, volviendo a repetir,
Si el número que yo tengo acá es negativo, debe de colocarse entre paréntesis y está elevado al cuadrado. Este número me está indicando a mí cuántas veces voy a multiplicar el número que tengo adentro, ¿no? En este caso, el menos 3 entre paréntesis es la base y este número le está indicando que se debe de multiplicar dos veces como aparece acá, ¿no? Menos 3 por menos 3. Menos por menos es más y 3 por 3 es positivo 9. Pero veamos entonces ahora, porque si ustedes pueden ver el inciso B, ese que vamos a hacer ahorita, es muy similar con este, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, que en el primer caso, el menos 3 está dentro del paréntesis y fuera de él está la potencia. Pero si ustedes denotan en el inciso B, el menos 3 no está dentro de un paréntesis. Entonces veamos ahí qué es lo que cambia, ¿no? Tenemos ahí entonces el menos 3 al cuadrado y veamos cómo cambia cuando yo tengo un número dentro del paréntesis negativo y cuando no tiene el paréntesis. Entonces, esto es bien importante porque la tarea que van a hacer posteriormente aparecen ejercicios de este tipo, ¿no? Y quiero que nos quede muy claro con el video. Cuando yo tengo el paréntesis y es negativo el número que tengo dentro, entonces, evidentemente, esa es nuestra base. La base se va a multiplicar en este caso dos veces, pero siempre va colocado el paréntesis. Ok, pero en este caso de acá, cuando el número es negativo y no tiene el paréntesis, entonces lo que hacemos nosotros es que antecedemos este signo negativo, lo colocamos fuera del paréntesis y dentro de él ponemos la multiplicación de la base, que es el 3, a multiplicar la cantidad de veces que me dice el exponente. En este caso me está indicando que se debe de multiplicar ¿cuántas veces? Ya lo sabes, ¿verdad? Dos veces. Por eso es que aparece negativo, paréntesis, 3 por 3. Evidentemente es esta multiplicación al final me va a quedar negativo por este negativo que tengo fuera del paréntesis. Veamos cómo. Por tanto, el resultado en este caso es negativo 9. Entonces, recapitulando, cuando yo tengo una potencia expresada, un número negativo dentro de un paréntesis, la forma de operar es como lo tenemos aquí. Y cuando el número que tenemos es negativo 3 elevado a un exponente, la forma de trabajarlo, de operarlo, es esta forma, ¿no? Y por ahí en su libro aparece este recordatorio, la lucita, el foquito, que nos alumbra y nos dice lo que acabo de explicar, que menos 3 al cuadrado no es igual a paréntesis menos 3 al cuadrado. Entonces, volviendo a hacer el resumen de lo que acabamos de ver hasta el inciso B. No es lo mismo decir paréntesis menos 3 al cuadrado que simplemente menos 3 al cuadrado. Cuando yo tengo el paréntesis, entonces la base sigue siendo negativa, se multiplican tal como aparecen en la presentación. Y cuando aparece solamente el número con el signo negativo, entonces lo que se hace es que se antecede el signo negativo y se multiplica la base la cantidad de veces que el exponente le está indicando. En este caso se pone negativo, paréntesis, 3 por 3, por tanto me va a quedar igual a menos 9. Ok, esto es muy importante. Veamos el último caso, ¿no? El último caso, vean que yo tengo un paréntesis, tengo un número negativo dentro de él y le está indicando a esta base que es negativo 2 que se va a multiplicar 3 veces. Entonces veamos cómo nos queda. Nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar menos 2 por menos 2 por menos 2. Vean que el menos 2 se está multiplicando 3 veces porque el exponente le indica a la base que se multiplique 3 veces. Y ojo acá, aquí hay que tener atención con la ley de los signos, ¿no? Cuando yo utilizo la ley de los signos, voy por partes. Fíjense bien. Primero multiplico estos dos signos que estamos indicando aquí con las flechitas verdes, ¿no? Sabemos que menos por menos, eso va a ser más. Es decir, que hemos multiplicado signos solo de estos dos números. Vuelvo a repetir. He multiplicado los signos, este y este, correspondientes a estos dos números. ¿Ok? Y menos por menos, perdón, da más. Bien, ahora este signo que ya obtuve aquí lo vamos a multiplicar con el tercer signo que tenemos por acá. Y sabemos que positivo por negativo, eso me va a dar negativo. Por tanto, ya sabemos que la respuesta me tiene que quedar negativa, ¿no? Bien,
Volviendo a repetir, lo que hacemos cuando tenemos esta situación de tenemos tres números, podríamos tener más, pero en este caso tenemos tres porque el exponente es 3. Vamos por partes. Primero multiplicamos los dos primeros signos. Menos por menos, eso nos dio más. Y este positivo que nos dio de multiplicar estos signos de estos dos números, multiplicamos con el signo del tercer número. Y más por menos, eso me queda menos. Por último, ya sabemos que la respuesta me va a quedar negativa y posteriormente multiplicamos los números. Vuelvo a repetir, en las potencias no sumamos, multiplicamos. Porque muchas veces el alumno comete el error de sumar los números. Y no, en las potencias lo que hacemos es una multiplicación. Por tanto decimos 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por tanto me va a quedar la respuesta negativo 8 como lo tenemos acá. Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Posteriormente en su libro, ya lo había mencionado, cuando yo tengo menos 3 a la 2, se lee menos 3 al cuadrado o menos 3 elevado a la 2. Si yo tengo menos 2 elevado a la 3, entonces se lee menos 2 al cubo o, como lo acabo de mencionar, menos 2 elevado a la 3. Bien, y por último aparece esta parte de aquí, donde dice lo siguiente. Un número negativo elevado a otro número debe encerrarse en un paréntesis, como lo acabamos de ver en el inciso A y en el inciso C del ejemplo 3.21. Posteriormente dice una fracción positiva o negativa elevado a un número debe encerrarse en un paréntesis. Entonces siempre que yo tenga una fracción, ya sea positiva o negativa, también debe de llevar un paréntesis. Bien, y aquí aparece un ejemplo, ¿no? El ejemplo que tenemos acá es un medio elevado al cuadrado. Este exponente le indica a la base cuántas veces se debe de multiplicar. En este caso la base es un medio, ¿no? Toda la fracción. Entonces miren aquí tenemos el procedimiento donde tenemos un medio por un medio, eso va a ser igual a un cuarto. ¿Por qué sabemos que es igual a un cuarto? Porque estamos multiplicando fracciones y nosotros ya hemos visto que las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Por tanto es 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Y esta es otra forma si yo tuviera un ejemplo como 1 al cuadrado sobre 2, vean que solamente la potencia que tengo arriba es la que se desarrolla, ¿no? Entonces tenemos 1 al cuadrado sobre 2, eso va a ser igual a 1 por 1 sobre 2. 1 por 1 es 1, por tanto me va a quedar un medio. Es cuando yo actúo sin, o cuando yo tengo algo sin paréntesis, ¿no? Aquí me lo aclara. Bien, veamos entonces la tarea que vamos a dejar. La tarea es el ejercicio 3.11, donde me va a calcular las siguientes potencias. Es decir, me van a hacer 4 ejercicios bien simples, pero ojo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo un número negativo, cuando está con el paréntesis y cuando no tiene el paréntesis, como lo acabamos de explicar, o simplemente cuando es positivo, ¿no? En este caso, cuando es positivo, pues simplemente vamos a multiplicar el 5 tres veces, ¿no? En este caso de acá. Y en este caso de acá la potencia, o la base mejor dicho, es negativa, pero vean que hay un paréntesis. Bien, entonces cualquier inquietud que tengan, pues ya saben el mecanismo, solo de escribirme y preguntarme en vía WhatsApp y ahí estamos para resolver. Bien, entonces hasta el próximo video.